Hola amigos de Epicentro, gracias por acompañarnos nuevamente y hoy vamos a hablar de Rusia, de Ucrania, de la situación de la guerra que tanto nos duele, que tanto nos preocupa, que tanto hiere el corazón de la humanidad. El enfoque de la entrevista que voy a hacer ahora tiene que ver con las sanciones económicas que ha sufrido Rusia y que para algunos analistas son nimias, son edulcoradas, no sirven para nada, pero mi invitado de hoy tiene una posición interesante sobre el efecto que tienen las sanciones y que pueden tener a más largo plazo esas sanciones económicas que se han aplicado a Rusia. Mi invitado de hoy es el periodista independiente argentino Ignacio Montes de Oca. Usted hizo un hilo muy largo en su cuenta de Twitter explicando los efectos que pueden tener esas sanciones económicas a Rusia. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son los efectos en el corto plazo inmediatamente y un poco más a largo plazo o a mediano plazo para Rusia? A ver, el principal efecto es que va a quebrar la espalda económica de Rusia y con eso va a condicionar la posibilidad que tengan de seguir adelante con este conflicto o de emprender otros un poco más ambiciosos con Europa hacia el este. Pero básicamente las sanciones consisten en negarle el acceso a los mercados financieros, a emitir deuda, a realizar el SWIFT, consiste básicamente en un sistema que le permite validar operaciones comerciales, con lo cual, más allá del área militar, le provoca un daño inmenso porque Rusia es un exportador de materias primas, básicamente, o de materias primas elaboradas, desde el trigo hasta el aluminio, pero principalmente hidrocarburos. Casi el 70% de sus exportaciones son materias primas. Entonces, al no poder realizar con facilidad, porque no se las impide, se las dificulta enormemente. Entendamos al SWIFT como un sistema que valida, que legaliza o que le da entidad a las operaciones. Sin este sistema, ya no puede comerciar tranquilamente hacia Occidente, que además del SWIFT le impuso un boicot tremendo. En lo material, en lo sencillo, cortó el flujo del gas a un 40%, anuló el Nord Stream 2, que era Sí, el gasoducto gasoducto. que pasaba por el Mar del Norte, que no tocaba ningún país, iba directamente hacia Alemania y de Alemania se repartía hacia el resto de Europa. Rusia ha invertido 10.000 millones de dólares. O sea, entendamos, o sea, solamente en ese golpe le provocó un daño de 10.000 millones de dólares a Rusia, una pérdida. Claro, Uno pero puede uno decir, puede bueno, pensar, bueno, pero también Alemania se quedó sin gas, o sea, esto no es gratis el golpe a no, Rusia. no es tan así, porque en el juego de la oferta y la demanda, la necesidad se abre paso. Alemania ahora va a poder tener alternativas. La primera, la más sencilla, ya está planeando reactivar sus centrales atómicas, olvidar las ideas ultraecologistas y empezar a reactivar desde la energía atómica hasta las energías limpias, acelerar los planes. También pueden proveerse de gas desde el norte de África, el gas argelino que pasa por Marruecos y que llega por España, simplemente hay que interconectarlo. Eh, el Mar del Norte es un proveedor de hidrocarburos, y el principal exportador del mundo de gas licuado es Estados Unidos. Entonces no es que se le cortó el flujo, simplemente tiene que buscar alternativas. ¿Les va a salir más caro? Seguramente les va a salir más caro, pero no olvidemos que la economía se ata a la política. En esto tiene que ver la política con la economía. La economía no es simplemente un intercambio comercial, pero está atado a otras cuestiones que son mucho mayores. Uh -huh. Pero hay una cosa más que es mucho más a largo plazo en las sanciones económicas, que es súper importante. Occidente despertó del letargo de lo políticamente correcto en el que se había sumergido hace 10 años. Hablar de cosas tan bonitas como la ecología, las políticas de género, el amor y la paz. De pronto se dio cuenta que Rusia y China le habían empezado a quitar espacios no solamente en el resto del mundo, en el resto de los mercados, sino que también empezaban a amenazar su seguridad. Rusia, en Ucrania, antes lo había hecho Ucrania, en Georgia en el 2004, el 2009, en el 2014 en Crimea, empezaron a darse cuenta que
tenían un problema, estaban perdiendo seguridad, estaban perdiendo mercados en todo el mundo. Rusia y China avanzaron enormemente en África y en Asia y en América Latina. Este levantarse del sueño es lo que explica la profundidad, la urgencia y, por sobre todo, la dureza de las sanciones. Esto no termina en Ucrania, esto recién está comenzando, esto se está armando. A Y ver, ahora termino la idea con respecto al mundo, es que es importante. Cuando Rusia pierde el mercado europeo, tiene que salir a buscar al mundo. hablemos del efecto sobre el comercio, sobre Rusia. Rusia exporta, usted ha dicho, exporta muchas materias primas, pero importa muchas cosas. Es una economía fuerte, potente para resistir estas sanciones, Rusia. No, Rusia tiene un PBI de 1.470 millardos de dólares, para que lo entiendan. 1.400 mil millones de dólares. Es la economía número 11. Tiene el tamaño de la economía de Brasil. Y acá hay un agravante. Brasil no tiene que sostener un ejército de 3 millones de personas. No está obligado a investigar y a comprar materiales para sostener el ejército que quiere ser el más moderno del mundo. Con lo cual, cerca del 20% del gasto estatal de Rusia se va en armas. Y eso es carísimo. No solamente es caro de mantener, también es caro de reponer. Entonces, hagamos cifras. Un día de combates en Ucrania está saliendo cerca de 50.000 millones de dólares. Es lo que implica entre movilizar el material, perderlo, reponerlo, más las sanciones, porque todos tienen que ir a una contabilidad sencilla. Solamente con eso, ¿cuántos tanques, cuántos aviones, considerando que un avión moderno sale entre 75 y 50 millones de dólares, y un tanque sale entre 1,5 y 2,3 millones de dólares? En cada día de combate y de sanciones, Rusia pierde divisiones enteras. Por eso Rusia no puede sostener por mucho tiempo, económicamente, esta guerra. Y por eso Occidente entendió que en lugar de enfrascarse en una batalla militar, la respuesta tenía que ser económica. Es decir, es una pelea entre un boxeador y un contador. ¿Un boxeador y un qué? Y un contador, un economista. Ajá. El economista viene con sus anteojitos y parece debilucho, pesa 50 kilos, y Rusia es un señor enorme con unos brazos que son gruesos como las piernas del contador. Pero bueno, ¿quién gana la pelea a la larga? En los primeros golpes lo va a ganar el boxeador, pero a la larga, ¿quién puede sostener esa lucha? Rusia se estaba preparando, recogió dólares, ahorró euros, tiene esa plata guardada. ¿Cuál es el efecto de las sanciones sobre tener esa plata y tener el oro? Porque también tienen reservas en oro. ¿Eso le sirve o no le sirve? Le sirve relativamente, le sirve para los primeros tiempos. Ahorró 600.000 millones de dólares, convirtió gran parte de sus reservas en dólares en euros, pero también acumuló yuanes chinos y acumuló oro, lo cual representa un problema, porque los dólares y los euros son fácilmente convertibles. Cuando la gente va a su cajero o cuando tiene que comprar algo en el exterior, le sirven los dólares y los euros. ¿Cuál es el problema del oro? El oro no es que uno va y lo cambia. Uno para cambiarlo tiene que estar en el sistema internacional. Tiene que estar en el sistema internacional de comercio para estar dentro del precio. Si uno no está dentro del sistema internacional, le van a pagar menos por su oro. O sea, esos miles de millones, supongamos que son 250.000 millones de dólares, se transforman en 200.000. O sea, hay una pérdida neta del valor del oro que tiene. Y los yuanes le sirven solamente para el intercambio con China. Nadie acepta yuanes hoy en el mundo. Se usan euros y se usan dólares. Y se usa el sistema SWIFT y se usa el sistema comercial que ahora le está siendo vedado. Con lo cual, le van a pagar menos por lo que vende y le va a costar más lo que necesite comprar, porque Rusia no es autosuficiente en elementos de consumo elaborados. Entonces, desde el repuesto para el auto hasta el repuesto para la turbina, o un pantalón, o lo que fuese,
Eso lo tiene que elaborar y no está preparado porque la industria soviética que heredaron nunca estuvo a la altura de las necesidades que fue creando la sociedad rusa en el momento en que entró el capitalismo cuando salió de la era soviética. Y eso es un problema interno político muy importante. Imagínense ustedes una cuestión diaria sencilla. Conseguir una placa para una computadora, o un repuesto para el celular, o un celular nuevo. Ya hoy el ruso va a tener dificultades para conseguirlo. Y si después de mostrarle a una o dos generaciones las bondades del capitalismo, no le prometen ahora la vida espartana, el regreso a lo soviético, es muy difícil, vuelvo a decir, la economía es solamente uno de los aspectos de este conflicto. En el tema económico hay otro asunto que es el de la gente. Y usted también plantea, bueno, la gente está empezando a irse a los cajeros a tratar de sacar plata. Entonces, ¿podría quebrarse el sistema financiero? ¿Qué ha pasado con el rublo? El rublo ya lleva 41% de depreciación. Ajá. Ya se devaluó. Y había perdido el 50% en el 2014 con Crimea. Desde 2014 hasta que empezó la invasión se había perdido el 50% de su valor. O sea, de 2014 hasta la invasión, el rublo perdió la mitad de su valor. ¿Sí? Vale la mitad. El ruso, su dinero vale la mitad respecto a los valores de lo que compra. Pero además hay que sumarlo un 40% desde la invasión. ¿Cómo se refleja esto? Después de que entraron las tropas, los rusos sacaron 1.300 millones de dólares de los bancos, que no es significativamente alto. Pero tiene que ver más con la sensación y con la percepción, y con algo que se va a ir acelerando a la medida que el rublo valga menos, porque uno va a buscar una reserva de valor. Yo quiero que mi dinero, el que gano, se sostenga. ¿Eso que conduce? Que si el rublo vale menos, va a haber inflación, los aumentos va a haber aumento por dos motivos, porque el rublo vale menos y porque los productos, por las sanciones, van a estar menos disponibles. Si hay menor oferta y mayor demanda, entonces sube el precio. Con lo cual se enfrenta Rusia a un escenario con una moneda que vale menos, con inflación, con escasez, y además si el rublo sale menos, lo que recauda dentro de su país vale menos a la hora de comprar productos del exterior que necesitan comprarlos, porque hay otro elemento de la economía. La economía rusa es superavitaria a la hora de gana más de lo que vende, pero por efecto de la venta de hidrocarburos. Ahora va a empezar a ser deficitaria, o sea que va a tener una balanza con el exterior que va a ser negativa. ¿Y eso qué se come cuando vos tenés una balanza negativa? Se come las reservas, los 600.000 millones van a durar muy poco, y aparte una parte estaban reservados en Occidente, con lo cual nominalmente hay que ver cuántos de esos 600.000 millones ahora están disponibles. También hay un problema con la calificación de riesgo, ¿no? Standard & Poor's ya rebajó de BBB a BB+, y eso, pues, los economistas saben qué significa, pero ¿qué significa en términos sencillos que le reduzcan la calificación a la economía? Vamos a hacerlo con un ejemplo para que todos lo entiendan. Ustedes tienen una tarjeta de crédito y tienen una deuda en el banco. Cuando ustedes le bajan la calificación, el banco les va a prestar menos montos, o no le va a prestar. Y cuando le preste por ese riesgo, que se mide con el riesgo país, que aumentó también, le va a subir la tasa. Por cada 1.000 puntos que sube, por cada 100 puntos que sube la tasa de riesgo país, aumenta un porcentaje en la tasa que te cobran a vos por pedir dinero. Si vas al banco, cuanto más riesgoso sos, más te cobran. Es decir, que cuando Rusia quiera salir a negociar deuda, va a tener problemas porque va a tener que pagar más. Pero además de todo eso, otra sanción, porque, insistimos, las sanciones son armas muy poderosas. Tanto Europa como Estados Unidos le prohibieron a sus bancos que negocien deuda rusa. Es decir, no pueden intervenir. Y donde está la mayor parte del capital al que puede acceder Rusia, que es en los mercados capitalistas, y además se sumó Japón, no nos olvidemos, nadie puede invertir. No es que, por más que quieran, no pueden, lo tienen prohibido. O sea, Rusia
está convertido en un paria financiero, y eso es lo que implica la rebaja de calificación. Es como si vos ahora fueras al banco sabiendo que necesitas dinero para comprar porque de pronto no vas a poder vender lo que vendías, y el banco te dijera, te voy a cobrar más tasas, y no sé si te puedo prestar. Vas a tener que arreglarte con lo que tenés guardado en el frasco, en la Claro. cocina donde guardas los ahorros. Sí. Ahora, usted hace un momento me habló de Venezuela, entonces le pregunto, ¿y por qué las sanciones a Venezuela no funcionan? Porque hemos visto que los han sancionado, los tienen bloqueados, pero igual no pasa nada. Entonces, ¿podría uno tener la misma triste esperanza de que también se pase lo mismo con Rusia? El juego ya no es el mismo. El juego ya no es el mismo. Ese letargo en el que estaba sumido Occidente, de ser políticamente correcto, por un lado se habilitó la posibilidad de intervenir en otros países, en donde está Rusia, justamente porque Rusia rompió la regla. En segundo lugar, lo de Rusia no funcionaba simplemente porque a nadie le convenía que Rusia, que Venezuela explotara su enorme reserva de petróleo y bajara el precio en los países que están produciendo. Rusia es un gran productor de petróleo. ¿Sí? Estados Unidos es un gran productor de petróleo. O sea, en la medida que no se explotara el petróleo venezolano, todas las potencias salían beneficiadas y además no se metían ahí. Lo que sucede acá, claramente, es que ahora hace falta abrir fuentes alternativas de provisión de hidrocarburos. Yo me pregunto si además de la ruptura de este contrato de ser políticamente correctos, no vendrá la necesidad de hidrocarburos, sino será hora que Occidente intervenga en Venezuela de una manera un poco más decidida, y si Rusia no va a aprovechar para demostrar su poder en el exterior, aprovechando su presencia en Venezuela y presentándole un frente alternativo de batalla a Estados Unidos, habida cuenta que está cerca de sus costas y que es un interés en su patio trasero. El conflicto de Ucrania se va a esparcir en la medida que Rusia siga con su actitud deliberante y en la medida que se vaya despertando Occidente. No es el único capítulo de esta historia. También se va a dar en el mar de la China. Hay un par de focos calientes a los que tenemos que estar prestando la atención en la medida, insisto, que Putin va a confrontar con Occidente y va a tener consecuencias económicas y políticas a largo plazo. Ajá. Termina más o menos uno de los tweets finales suyos, dice, bueno, Putin es un soldado fiero y un mal economista. ¿Usted cree que la economía va a terminar ahorcando, asfixiando a Putin, que es por ahí por donde debe seguir la comunidad internacional? A ver, creo que va a ser tremendamente efectivo, pero hay que entender que Putin, para entender a los personajes hay que entender su historia. Putin es un hijo de la Unión Soviética, es un hombre muy formado, tremendamente formado en geopolítica, pero de la mirada soviética. En la mirada soviética lo importante es la obtención del poder, ¿sí? Por eso Rusia era capaz de gastar cantidades impresionantes de dinero para sostener un aparato militar cuando era un país pobre. El objetivo político validaba todo. Si Putin va a insistir, sí, claro, va a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque lo que quiere él es una Rusia poderosa. Y no es solamente Putin, es todos los que están detrás. Pero ¿qué pasa? Y acá viene la otra cuestión. Putin está apoyado por militares y por empresarios, y estas sanciones afectan no solamente el ambiente en que hacen negocios o manejan sus ejércitos, sino también las cuentas personales en un sistema en donde Putin ha sabido resolver las disidencias internas, otorgándoles enormes cuotas de dinero y negocios a sus generales y a sus empresarios amigos. Ahora, En la medida en que siendo un poco en la medida en cínicos, que las sanciones los afecten, puede romper el equilibrio interno que sostiene a Putin. Y esa es el otro escenario posible. Putin que se radicaliza o Putin que pierde apoyo interno. Perdón, no tenía que terminar bien. pero siendo un poco cínico, también esos dineros de los mafiosos rusos, de los empresarios rusos, de estos que se beneficiaron tras la caída del muro y tras la caída de la Unión Soviética, pues están en Europa y esa plata le hace falta a los bancos europeos que tienen algunos de ellos pocos escrúpulos. No, porque las sanciones son como un misil de precisión, están tocando exactamente las cuentas de los mafiosos, como vos le decís, y se las han congelado y les congelaron los bienes. Ya no pueden disponer de sus bienes, ni siquiera los bienes personales, ni de las empresas. Un caso que van a entender todos, Abramovich, el dueño del Chelsea, del Chelsea
puso en venta sus acciones a de 2.300 millones de dólares, son una fortuna de 6.000 millones, que también está liquidando sus activos. Se dieron cuenta los millonarios rusos que esta vez viene en serio. A veces, como sucedió en la historia, vos tenés que tocar el bolsillo para no pegarle en la cara. Y cuando la gente pide una acción militar, tiene que entender que hay otros instrumentos mucho menos sangrientos, pero mucho más efectivos, como este tipo de sanciones. Yo sé que el pueblo ucraniano es muy heroico y está defendiéndose, y sería maravilloso ver una escena hollywoodense de miles de soldados llegando a... Lo que pasa es que si ocurre eso, puede haber una tercera guerra mundial. Están probando una vía no cruenta, pero quizás más efectiva. Si funciona o no, roguemos que funcione, porque la gente se está muriendo en Ucrania en el medio, y se puede morir mucha más gente si no frenamos esta locura. Así es. Con ese mensaje me quedo. Gracias, Nacho Montes de Oca. Gracias por estas explicaciones y por estar en Epicentro. Gracias por la invitación. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.